Hola, bienvenidos al capítulo 3, Introducción a la herramienta Photoshop. Vamos a ver en este capítulo las capas. Las capas se sitúan a la derecha, es un panel. Si lo tenéis desactivado, acordaros que vais a ventana y lo tenéis aquí, F7. Quitamos capas, veis que ha desaparecido. Vamos aquí y otra vez añadimos capas. Acordaros en el capítulo 2 que estuvimos hablando un poquito de la configuración de la interfaz. La tenéis aquí arriba. Yo, por ejemplo, tengo AirDesign. Podemos poner la de curso. Acordaros que se incrementan los paneles. Voy a volver la de AirDesign para trabajar. Bueno, para explicar un poquillo lo que son las capas, vamos a utilizar un programa de 3D. Yo tengo preparado aquí unos paneles. Fijaros, las capas sería como trabajar. Vamos a Sería como trabajar, fijaros, aquí, muy bien. Así. Fijaros, sería como trabajar con diferentes fotografías, una encima de otra, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, esta fotografía, por ejemplo, ponemos un fondo, ¿no? Un paisaje, ¿no? En esta fotografía de arriba ponemos una composición, no sé, un animal, por ejemplo, un niño, ¿no? Y la ponemos sobre encima. Aquí podemos comenzar a poner objetos, y aquí, por ejemplo, pues podemos poner, no sé, lluvia y aquí un marco. Cuando todo esto que lo hemos ido montando lo vemos de cara, nos da la sensación de que vemos solo una composición, porque todas están en orden, ¿lo veis? Y ahora lo moví aquí para que lo vierais, pero imaginaros que están todas en el mismo plano. Ahí. Así. Cuando nosotros vemos una, nos da la sensación que vemos todo sobre el mismo plano. Aquí voy a poner bien las pistas. Ahora. Vale. Pero en realidad estamos jugando un poco con diferentes tipos de planos. Fijaros. Bueno, vamos un momento a Photoshop y vamos a extrapolar un poco la idea genérica que hemos visto en las capas. Vamos a abrir una imagen, acordaros, luego veremos en el capítulo 4 abrir documentos, pero de momento os descargáis una imagen, la que queráis, para practicar, y arrastramos a la interfaz. Nos abre el archivo. Cuando tenemos el archivo con el candado, clicamos 2 veces para que nos deje trabajar con la capa. Podemos duplicar y quitamos el ojo de la de atrás. Fijaros que ya vamos creando capas. La capa del fondo sería la primera. Fijaros, aquí voy a hacer, por ejemplo, una raya. Vamos a coger un color chillón, rojo. Vamos a crear una raya. Muy bien. Esta capa de aquí, vamos a ponerle, por ejemplo, capa fondo o una, y vamos a con la tecla control, vamos a unir las capas que he creado la forma, que sería combinar capas. Ya la tengo. Capa fondo 1. Si ahora nosotros visualizamos con el ojo la capa 2, por orden, nos taparía la capa fondo. Fijaros. ¿Ves? Ya no está. Porque esta, al ser igual, no se nota, pero por eso he puesto la forma, ¿no? La capa sigue estando, pero está detrás. Al nosotros utilizar la capa 2, que tiene todo el contenido, tapa la capa fondo. Fijaros. Ahora sí que está, ahora no está. ¿Vale? Nosotros aquí tenemos que ir trabajando de una forma para que la capa 2, 3, 4, 5, fijaros que aquí abajo pone crear una capa nueva. Creamos, por ejemplo, capa 3,
Capa 4. Fijaros que la capa 3, capa 4 nos la crea con unos cuadritos en gris y blanco. Estos cuadritos gris y blancos quieren decir que está en color alfa. Color alfa es que el fondo es transparente. ¿Por qué? Porque Photoshop trabaja de una manera para que nosotros, por ejemplo, en la capa 3, si metemos un texto, hola, fijaros que nos deja ver el fondo. De esa manera podemos jugar un poco con las composiciones. ¿Veis? Capa 3 tenemos el texto. Si nosotros eliminamos ahora la capa 2, tendremos la capa de fondo con, fijaros, la raya. Entonces, vamos a dejar nosotros la capa 2, eliminamos esta, eliminar capa, y la capa 2 sería el fondo. Vamos a poner este fondo, edición, transformación libre, para que se vea bien la sabana. El texto de momento lo vamos a dejar inutilizado y vamos a importar, por ejemplo, este elefante. Vale, ¿qué problema tenemos, por ejemplo, con el elefante? Que tiene otro fondo. Si nosotros queremos importar el elefante a la sabana, hay que hacer primero una serie de funciones con Photoshop para dejarlo sin fondo. En este caso, el tutorial no va de dejar el elefante perfecto, así que vamos a coger la herramienta de selección rápida, fijaros aquí arriba, que ponga más y con una selección más o menos de 4 píxeles. Y con la tecla Alt apretada vamos a seleccionar el elefante. Fijaros que lo selecciona bastante rápido. Muy bien. Vale. Muy bien. Perfecto. Vale. Más o menos. Vale. Vamos a darle a más y seleccionamos bien el cuerno. Vale. Y ahora, sobre esta capa, venimos a añadir máscara de capa. Fijaros que está aquí abajo. Añadimos máscara de capa y se nos queda aquí. Fijaros que ya nos ha eliminado el fondo, pero no totalmente bien. Entonces, vamos a dejar sin el ojo el fondo y ahora tenemos el animal. Vamos a acercarlo, hacer zoom y con el color frontal en negro, fijaros que ahora estaría en blanco, ¿no? El color frontal es el que está primero para escribir, ¿vale? Seleccionamos un pincel, herramienta pincel con un tamaño aproximado de 4 píxeles, más o menos, y que borre bien, fijaros, que no sea difuminado, ¿vale? Unos 5 píxeles más o menos. Bueno, si queréis difuminar un poquito, la dureza sea menos, y vamos pintando las partes con mucho cuidadito, fijaros que nos han quedado, vale, muy despacito. Si veis que para dejarlo mejor, ¿no? Ampliáis, tardaréis un poquito más, pero quedará perfecto, ¿no? Porque se trabaja sobre el píxel mejor. Vais quitando las partes que no nos interesan del animal. Fijaros que cuando cogemos un pincel difuminado no nos borra perfectamente, ¿veis? Vale. Si queréis podemos borrar estas partes de aquí que quedan más. Hacemos una recta. Vale. Y ahora vamos a borrar toda la parte que no es la cola del animal. Despacito. Si necesitamos trabajar con un pincel de menor píxel, pues vamos adaptando. Ahí. Bueno, vamos borrando
aquí necesitaremos un poquito de tamaño más pequeño, de un 1. Vamos a borrarlo bien. Esto es otra manera de trabajar con máscara de capa. Fijaros que cuando hacéis una máscara de capa sale aquí al lado un cuadradito negro, no has eliminado el fondo y no hemos cogido la parte seleccionada. Hay muchas formas de trabajar con máscaras de capa. Esta es una de ellas. Bueno, para que no se haga muy tedioso el tutorial, el capítulo, voy a terminarlo yo. No queda mucho, ¿no? Aquí un poquito. Muy bien. No queda mucho. Queda un poquito por aquí. Más o menos ya está bien. Vale. Más o menos nos queda bastante bien. Ahora ponemos otra vez el ojo del fondo. Fijaros que ya tenemos el elefante en el fondo. Moveríamos el elefante, en este caso al no tener las piernas, podríamos hacer aquí un poquito de hierba o sencillamente lo situamos aquí en un pequeño lado para tapar la hierba, ¿no? Ahora cogeríamos imagen, ajustes y vamos a niveles y vamos a oscurecer un poquito el elefante. Perdonad un momento. Una vez que lo tenemos aquí hay que rasterizar la capa para trabajar bien con la imagen. Ahora otra vez niveles y ahora sí que nos va a adaptar. Vale, el nivel vamos a ir adaptando. Si nosotros tenemos aquí sombra, es que el sol más o menos viene de frente, ¿no? Entonces para atenuarlo un poquillo vamos a dejarlo así a un 23. Y ahora vamos a coger el fondo, imagen, ajustes, también niveles, y vamos a atenuarlo un poquito, que esté en un poquito de concordancia con el, por ejemplo, una cosita así, más o menos, graduamos un poquito la imagen, una cosilla así, vale. Fijaros que la capa fondo tenemos una cosa, la capa elefante, si la quitamos de visualizar, tenemos otra. Si ponemos el texto de antes, señalizando el texto, aquí podemos cambiarlo, vamos a blanco si queréis, por ejemplo. Y si queréis podemos coger el fondo. Vamos otra vez a herramienta de selección rápida. Vamos a seleccionar el fondo. Vale, más o menos. No pasa nada que cojamos esta montaña. Edición, copiamos. Podríamos hacer lo mismo, la máscara de capa, pero en este caso, edición. Vamos a crear aquí. Edición, pegamos. Y vamos, este será el cielo. Vamos a arrastrar otro cielo. Vamos a hacer este cielo un poquito grande. Perfecto. Y fijaros que lo tenemos encima de cielo. Con el botón derecho vamos a decirle crear máscara de recorte. Y automáticamente se pondrá encima de la selección que nosotros hemos hecho del cielo. Fijaros. Y ahora podemos mover esta tormenta bien hacia donde nosotros queramos. Por ejemplo, una cosa así.
así, más o menos, por decir algo, ¿eh? Vale. Y si el cielo es tan oscuro, ¿no? Pues tendríamos que el fondo, los niveles, hay que oscurecerlo un poquito más, una cosilla así, más o menos. Y el elefante, si queréis, podemos oscurecerlo un poquito más también. Imagen, ajustes de los niveles, un poquito más, una cosilla así. Bueno, aquí lo importante del ejercicio era ver cómo se ordenan las capas de menor a mayor, en profundidad. Esta sería la que queda abajo y se va viendo. Si nosotros quitamos ahora el cielo, fijaros que nos queda la capa del fondo. Si quitamos el elefante, si quitamos el texto, nos queda la capa fondo que hemos transformado un poco con los niveles de contraste. Fijaros, otra vez vamos a poner el cielo. El cielo tiene una capa de... Si quitamos esta máscara de capa, nos queda el cielo que hemos copiado. Y ponemos otra vez el elefante y el texto. Bueno, pues vamos a terminar el capítulo 3, que hemos estado hablando sobre el panel capas.